Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este pequeño video informativo. En este pequeño video informativo hablaremos sobre los conceptos propuestos por Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber. Y si te preguntas tú quiénes son estas personas que acabo de mencionar, bueno, pues fueron tres de los principales exponentes en la materia de la sociología. Quédate en este video y aprende un poco más sobre ellos. Para empezar, debemos saber que la sociología cuenta con 4 fundadores principales, de los cuales solo hablaremos de 3 en este video. Estos autores generaron las primeras explicaciones centradas en procesos sociales, instituciones y modos de producción. Dicho conocimiento estuvo apoyado en ciencias como la historia, la economía y la estadística. Del primer autor que hablaremos será de Karl Marx. Nació en 1818 en Alemania. Desarrolló una propuesta científico-social que fue apoyada en otras ciencias sociales. Originalmente estudió Derecho, después Filosofía, Economía e Historia. En opinión de Marx, las formas de producción emergen de conflictos entre las clases sociales. Los modos de producción son un proceso dialéctico. Y para poder entender a Marx un poco más a fondo, entendemos que el proceso dialéctico consiste en que un grupo social choca con lo que otro grupo social busca. En el capitalismo, la burguesía es poseedora de los bienes de producción o maquinaria. El proletariado es poseedor de su fuerza de trabajo, la cual intercambia por dinero. Según Marx, el capitalismo desarrolla formas inmateriales y materiales de dominación, colocadas a través de los modos de producción y las diferentes clases dominantes con el paso de los años. Las condiciones materiales también generan alienación en la sociedad capitalista. Un ejemplo sería cuando una persona dedica 8 horas para producir 100 llantas. Es posible que no pueda comprar una sola ni usarlas para satisfacer sus necesidades. La aportación de Marx en la explicación de las sociedades es el método científico social desarrollado. Integra 3 dimensiones: historia, economía y relaciones sociales. Seguir el método materialista histórico dialéctico permite analizar las relaciones, los conflictos y los cambios sociales entendidos como un proceso histórico. Después de haber entendido un poco más a fondo las aportaciones de Marx y sus campos de estudio, pasaremos al segundo autor, Emil Durkheim. Nacido en 1858 en Francia, es el primer sociólogo académico. Fundó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1889. Sus planteamientos combinan estudios cuantitativos e interpretaciones históricas de las acciones sociales y de sus manifestaciones más grandes. En este sistema, el autor considera que las acciones individuales pueden tener consecuencias cuando están entrelazadas con acciones colectivas. Las acciones individuales toman forma porque están inmersas en hechos sociales. Para Durkheim, las acciones individuales son posibles gracias a que emergen en procesos de acción colectiva. Por ejemplo, el autor analiza la educación y la entiende en 2 niveles. Un profesor trabaja en una institución escolar, al mismo tiempo que la institución escolar existirá antes y después del profesor. Consiguientemente, la decisión de trabajar como profesor es posible gracias a la disponibilidad de instituciones escolares. Los hechos sociales son los procesos que tienen mayor importancia para el sociólogo. Durkheim los define como modos de actuar, de pensar y sentir exteriores al individuo y poseen un poder de coerción. Los hechos sociales pueden ser tratados como si tuvieran las características de un objeto. Fue uno de los primeros científicos sociales que usó la estadística en la explicación sociológica. Durkheim los analizó considerando que tienen volumen, magnitud y tamaño. Ahora hablaremos de nuestro último autor, y no por ser el último quiere decir que sea el menos importante. Bien, hablemos sobre Max Weber. Nacido en Alemania en el año 1864, estudió economía y posteriormente historia. Los principales puntos de su análisis fueron el origen del capitalismo, la burocracia y las acciones sociales. Para él, las sociedades modernas tienen avances en algunos aspectos, pero generan problemas sociales en otros. La sociología comprensiva de Weber consiste en explicar por qué las personas hacen lo que hacen. Weber analiza la acción social entendida como un proceso que incluye significados, situaciones históricas y procesos económicos.
La acción social es el objeto de estudio básico para Weber. Analizar a la sociedad moderna implica conocer los elementos que integran las razones por las que las personas llevan a cabo actos en sociedad. Para Weber, las acciones sociales pueden ser estudiadas por medio del método comprensivo. Estas pueden ser reproducidas en la mente de los observadores. De este modo, son comprensibles. Una acción social implica que el actor y observador capten casi del mismo modo el sentido y las razones de dicha acción social. Comprender una acción social no implica realizar una interpretación psicológica, tampoco significa suponer algún estado de ánimo. Por el contrario, es una interpretación histórica y social. Para Weber, las acciones sociales son parte de contextos sociales determinados históricamente. A través de la comprensión de las acciones sociales es posible conocer la irracionalidad que sigue a una persona. Weber definió la racionalidad de las acciones como el seguimiento de principios generales por parte de los actores. Para este autor hay 4 formas de acción racional: con arreglo a fines, con arreglo a valores, con arreglo a tradiciones y con arreglo a emociones. Weber aportó explicaciones sobre el origen del capitalismo y los problemas que genera. A diferencia de Marx, Weber no considera que el capitalismo sea resultado de una constante lucha de clases sociales. El capitalismo surgió gracias a las acciones racionales de las sociedades en proceso de modernización. El capitalismo en Europa tuvo raíces religiosas. Los empresarios siguieron acciones racionales con arreglo a tradiciones religiosas. De verdad espero que con esta pequeña explicación quede un poco más entendido el contexto de estos 3 autores y principales exponentes de los principios de la sociología. También quiero recalcar que toda la información que hemos utilizado para este contenido audiovisual ha sido extraída de la plataforma ADI, escrita por el profesor Eric Alberto García Guerrero, profesor de la clase de Introducción a la Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y asimismo quiero recalcar que las imágenes han sido extraídas de Google Imágenes. Todas y cada una de ellas han sido descargadas y utilizadas en el contenido audiovisual. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una siguiente emisión. Adiós.